Hola Fede, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué bueno. Ay, se Entonces, ¿eh? cortó tu imagen. Ah, ¿y ya se ve? No, ¿No se ve? no, ¿Por qué? Yo sí te te veo. ve, te veo tu símbolo. Yo me veo a mí nomás. ¿Se congeló? A ver, No, pero veo como tu... a ver, déjame verla. ¿Ya? Ahora sí, ¿Ahora sí ya? Ok, sí. ok. Entonces, vamos a hacer una sesión indagatoria, Fede. Bueno, Y te voy a contar una historia. Primero quiero que respires, tranquila. Y vamos a observar a un hombre que es nacido estadounidense, pero es originario, es judío alemán. Es un hombre que se le dice que fue el que creó la bomba atómica, Robert Oppenheimer. Ese señor, eh, nombrado como el padre de la bomba atómica, tuvo varias crisis a lo largo de su vida y demostró ciertas conductas complicadas a lo largo de la misma. Quiero que observes cómo era la personalidad de Robert Oppenheimer y dime cómo lo ves y cómo lo sientes. lo primero que percibí y que no se puede ir esa imagen de él Ujú, es que él tiene forma de sapo ujú, y es como un sapo que tiene la parte del garguero, o sea, de la garganta ujú, súper inflada, de esos sapos que así como crujen como si fuera una rana, pero se le infla. ujú. Y es como estos sapos de la suerte japoneses, está muy relacionado con una energía oriental y se comporta como los sapos se comportan, consumiendo insectos. Es una forma de personalidad como muy intrusiva, tiene una característica así como aplastante, como el mismo sapo es como si va caminando aplastando, y eso se traducía a su forma de llevar la vida en sociedad con otras personas. Es así su personalidad. Ese sapo que es él, es su esencia, es un anfibio en esencia. Sí. Ok. ¿De dónde es originario esta forma o esta entidad energética de Oppenheimer? ¿De dónde viene? Yo percibo que él aparece a través de un portal que Ujú, está en el lago de los huesos, que sale como que emerge de ahí, de ese lugar, y que va viniendo por diferentes aguas de diferentes dimensiones. No ujú. tiene un punto fijo, no tiene un punto final ni un punto inicial. Es como un ser que habita mucho en distintos tipos de agua y sobre todo aguas estancadas, aguas oscuras, y va pasando como a través de portales y se va moviendo a través de todo el territorio en la Tierra,
a través como de canales subterráneos, pero acuáticos, que van conectando y él aparece en Estados Unidos o sea, es como que a la Tierra emerge por el lago de los Huesos, pasa su energía a la parte de Perú, al lago Titicaca y después sube a Estados Unidos y termina como en un lago cerca, como en un lugar cerca de Hawái, Ujú. y después ahí su energía recién encarna en humano, pero tiene un comportamiento que es muy de anfibio. Yo percibo que tiene una alimentación muy basada como en ciertos pescados que también acompañan en su humanidad esa forma anfibia que él tiene. Ujú. Él desde muy joven empezó a estudiar y a interesarse por esta parte de la física. Él desde su juventud tuvo un carácter bastante fuerte y aparentemente actuaba con ciertos rasgos como de maldad y después se arrepentía. Observa si en esta forma él ya tenía un propósito acerca de cómo crear la forma de descrear lo creado en el mundo, la vida. Sí, él ya venía con esa forma porque esta forma de encarnar que te explicaba al principio, que Ujú, son los portales. ujú. Fíjate qué curioso porque todo lo que descrea en realidad crea un agujero a otra dimensión. Y es como una forma en la que estalla un lugar, explota algo, pero se crea un espacio como si fuera un vacío, entre comillas, que invita a una puerta a otro espacio dimensional. Entonces, en realidad, la forma de crear de él, de descrear de él, no era simplemente descrear la materia, sino que era transformar esa materia en un espacio de apertura hacia una dimensión nueva que le permitía a él viajar. Ok, él como físico, él estudió muchas situaciones sobre esto, de los hoyos negros, del cambio químico y físico dentro de ellos para transformar la energía. Observa en esta forma en la que él pensaba y actuaba, él también, al crear la bomba atómica, también fue uno de los primeros en hablar sobre la bomba de hidrógeno que destruiría mucho de la vida de la Tierra. Observa cómo él accedió a esa información y para quién era que él realmente estaba trabajando. Yo lo veo siempre solo, Ujú. pero lo veo como una entidad muy fuerte en la manera de cómo va generando estas desmaterializaciones, y lo que percibo es que lo que él va haciendo con cada expansión de bomba, digamos, porque es como una forma de crear portales cada vez más amplios. Eso es para la mente de él. Él no piensa en la bomba como en la destrucción de la vida, sino como en la apertura de una puerta. No concibe la forma en la que él está destruyendo parte biológica o lo que sea, ¿no? Él lo que percibe ahí es que eso se va a transformar en un espacio más grande en donde él pueda entrar y salir fácilmente porque su cuerpo es amplio, es gordo. Entonces busca ir haciendo agujeros cada vez más y más grandes en el universo. ¿Y qué es lo que busca o qué es a donde quiere llegar a través de estas puertas que va creando, como tú dices, cada vez más grande?
Bueno, acá es muy raro porque lo que se percibe de él es como una incertidumbre de un lugar a donde llegar. Es como un viaje sin fin, con la única motivación de ir consumiendo como insectos y actúa muy animal, o sea, no tiene una forma de otra especie en la manera mental. Es como muy simplificado los pasos que él va siguiendo a medida que se va moviendo y lo que sí es como una confusión dentro de él. Hay como, hay como una forma de incertidumbre continua en la parte como del pecho que él va reproduciendo para, es como el impulso para moverse. Esa inquietud está como alimentada por una manera de como de gula insaciable por todo lo que hay en el universo, porque no consume, o sea, él ve él, para él los insectos éramos los humanos en el momento que entró, éramos como grillitos para él, y con la salida de la Tierra, por ejemplo, se va a otras estrellas o a otros espacios y él va haciendo como los mismos procesos en el que se integra a una sociedad para poder consumir energía de esas especies como si fueran insectos y después dejar agujeros a nivel energético, físico, en esos espacios, en esos territorios, y volver a irse por esos mismos agujeros que generó. Él las primeras pruebas las hizo en Nuevo México, donde se hicieron las primeras pruebas de la bomba. Después, se supone, se lanzaron en Hiroshima y Nagasaki. Observa en esos agujeros que él creó qué era lo que él atraía para alimentarse. Bueno, hace de cuenta que la apertura de las bocas en los momentos de gritos de las personas son como portales a sus esencias. Entonces es como si a la persona se le va el alma por la boca y es como si él usara esos momentos como otras aperturas y cuando percibo eso es como si fueran círculos con un montón de agujeritos uno al lado del otro que significarían como esos pequeños portales que individualmente abrió cada persona con el estrés y con la desesperación que causa este tipo de destrucción. Cuando, cuando un cuerpo, o sea, cuando una biología se rompe en un estado tan abrupto como ese, deja un espacio vacío, que eran esos espacios vacíos que él ocupaba. Ok, entonces ahora vamos a observar. Vamos a sutilizarnos más y vamos a ir más atrás, Fede, porque todo esto, él solo para comerse todo eso y tener este pensamiento, vamos a ver qué hay detrás, si hay una programación, si hay algo que ni siquiera él hubiese percibido en aquel momento. Vamos atrás. Me conecto directamente con Japón. Ujú, Y la forma es como si fuera una máquina inteligente. Por eso ujú, te decía que actuaba muy automático, muy como instintivo. ujú, Y, y esa forma de actuar viene como en una programación. Yo percibo tres letras japonesas ujú, que representan el fuego, el agua y la tierra. El ujú, aire como que no existe ujú. para este ser
y esos tres símbolos que están como impresos en él em, van jugando una especie de alquimia destructiva. Y fue un ser creado para la destrucción y para la destrucción del propio territorio japonés. Salió de Japón y terminó en Japón. Ok, Entonces es como una forma muy programática de autodestrucción del propio territorio japonés. ok. Observa quién es quien lo creó y quién es quien lo programó de esta forma. Acá percibo otro molusco como una especie de pulpo Ujú, que está muy relacionado a todo lo anfibio y al mundo marino. Y esta especie es como el padre de muchas especies, que no solo como este personaje Oppenheimer, sino que percibo como otros personajes creadores de pestes y de cosas que en realidad no se los conoce y que actúan en base a una forma en la que la parte de todo Oriente, no solo Japón, sino China y muchos países orientales, van desarrollando, van desarrollando artefactos para el control poblacional. Es como si ellos sienten, o sea, es como una forma en la que esos mismos moluscos perciben que el exceso de humanos se puede volver incontrolable para ellos. Y estos moluscos que están metidos en el territorio japonés les agobia la cantidad de población concentrada que tiene sus propios territorios y larga estas especies para que comiencen a destruir parte de ese territorio. Se utiliza estos territorios por la misma disciplina y la misma forma en que es la educación de ese lugar. Sí, porque fíjate que yo percibo que las cabezas son como retículas, como grillas, en las que cada cosa va en un casillero y es una forma de programación muy compleja de romper, muy estresante para los humanos que viven ahí, porque incluso se vuelve hasta difícil de vivir. Para un cuerpo humano, eso se transforma en una rigidez de la columna vertebral que los termina quebrando, emocional y en el sistema nervioso, ¿no? Ok. ¿Cómo se llama este ser pulposo, este pulpo, que es el creador de estas situaciones? Sick, con K Sick. al final. Ajá, Sick. Ok. ¿Me permites hablar con Sick? sí. Ok. Sick. Más humanos para destruir. ¿Y por qué destruir a la humanidad? Ya son muchos. Se excedió demasiado. Esta superpoblación no existía. Ok. ¿Y el exceso de humanos no te gusta? No, se Por, comen todo. Son como polillas. ajá. Comen. Dejan agujeros gigantes en la estructura energética de la Tierra. No entienden que sus consumos exceden la capacidad de su propia forma. Desperdician, derrochan. No me gusta. No te gusta. ¿Y tú de dónde vienes? De las profundidades del mar. ¿Y por qué generas esta sensación de destrucción hacia la humanidad? ¿Qué ganas con eso?
si existen menos habitantes en el planeta Tierra, la redistribución de las formas de la propia Tierra serían más equitativas. Hoy en día nosotros recibimos un 2% de lo que solíamos recibir. Es muy poco. Energéticamente hay muchas esencias marítimas que comienzan a desaparecer, muchas criaturas que terminan desapareciendo en forma por el consumo excesivo de la son muy depredadores. O- Ustedes son muy depredadores. ok, en ese sentido que somos depredadores, bueno, tú también eres depredador. Entonces estás No, yo no accionando. los como, solo los mato para que no me coman a mí. A ver, pero esta forma de programación que tú estás ejerciendo a partir de este señor por el que llegamos, que es Oppenheimer, aparentemente es una forma de ir programando en la mente acciones y reacciones para empezar a activar de una forma aparentemente orgánica la destrucción del mismo humano. Sí, Ok. Entonces, en esta destrucción humana, donde se generan estos grandes, vamos a decir, hoyos o portales energéticos, tú de alguna forma creo que recibes algún beneficio. Si no, esto no tendría ningún sentido, porque aparte son personas inteligentes, son personas que llegan a puestos importantes, que llegan a grupos políticos importantes y que toman las decisiones importantes del mundo. Entonces no me quieras engañar que ahora eres otra cosa de lo que estás ofreciendo, de lo que estamos viendo que haces. muy astuta. Sí tengo negociados en la tierra. Ah, ok. ¿Y qué es lo que has negociado en la Tierra? Que yo instalo esa programación de suicidio Ah, desde lo energético para cada persona y de destrucción masiva a cambio de un territorio grande en el mar. uh-huh. O sea, tú quieres controlar las aguas de la Tierra. Mm, por lo menos un gran pedazo. Ok, No sé si todo porque sería muy grande ya. a ver. Pero vamos a hablar a descaro, vamos a decirlo así. Si tú controlas las aguas de la tierra, controlas las aguas humanas, porque están relacionadas las aguas de la tierra con las aguas de todos los habitantes de este lugar. ¿Qué es lo que hay en las aguas de la tierra que es tan importante para ti? Primero es mi medio de vida. Si no vivo en el agua, no subsisto, Uh-huh, como para ustedes el oxígeno y el aire. uh-huh, Y las aguas tienen una forma en la que se moviliza más liviana la energía. uh-huh, El agua tiene la capacidad tanto de estancarse uh-huh, como de fluir, uh-huh, mm, dependiendo de cómo uno sepa hacerla mover. uh-huh, Cuando, cuando yo programo las mentes humanas, el uh-huh. humano estanca sus aguas y hasta sus rodillas quedan aguas putrefactas, estancadas y con poca movilidad, lo que va haciendo que
se vayan deprimiendo, vaya causando estrés y por consecuencia suicidio. Es lo que más abunda en el territorio que más actúo, que es Japón. Claro, pero esta forma de programar a través de los líquidos es una forma muy, muy interesante porque está presente y muy fácil de transmitir dentro de los humanos también por la comida, porque hay personas que les gustan mucho el producto del mar, las especies marinas como alimento. Justamente las especies marinas son las que permiten más fluidez. Al contrario, las aguas dulces. Las aguas excesivamente dulces que se producen en algunas fructuosas de algunas frutas y en algunas cosas, lo que hacen es una forma de excitación momentánea para las aguas y estancamiento posterior si eso no se combina de la manera correcta. Entonces este tipo de programación mental viene desde muchísimo tiempo atrás, porque al final de cuentas es una programación inteligente, es una programación que no viene de una forma presencial, viene de una forma sutil, desde la forma de comer, desde la forma de tomar, desde toda la forma en que aparentemente el hombre hace lo básico para subsistir. El fluido más programado, y Ujú. le digo cuál es, ¿Cuál? el alcohol. Ujú, Todas las bebidas alcohólicas producen una forma de azucarar el cuerpo, ujú. generar un pH adictivo y autodestruirlo. Esa es la programación de autodestrucción a través de estas bebidas. Produce en el humano una forma de suicidio voluntario, lento. Aquí llama algo la atención. Fíjate, también hay bebidas a nivel mundial conocidos, aparte de, por ejemplo, la cerveza, que es una bebida alcohólica, pero por ejemplo hay otro tipo de bebidas como los refrescos de cola, que son también eh, Funcionan para lo mismo. mm, Y es más, lo que sucede es que como el alcohol llegaba a un determinado punto etario, se ujú, produce este otro tipo de bebidas para comenzar a llegar hasta los niños. ujú. O sea, para empezar, esta situación programática mucho más joven. Claro, porque es mucho más dócil. Pero, a ver, mi duda también es la siguiente. En algún momento, cuando las mujeres están embarazadas, la placenta actúa como una hormona para el desarrollo y asimilación de ciertas situaciones emocionales también, pero sobre todo químicas del cuerpo. Y desde ahí empiezas con tu trabajo o es después de todo lo nacido, porque bueno, hay muchos años ya que esto está circulando como de forma común en la vida de todos los seres humanos, este tipo de bebidas. Si hay unas ciertas mujeres que permiten que nosotros podamos entrar a esas aguas de sus úteros, pero hay formas de madres muy cerradas a la entrada de nuestra energía a su, a su útero.
Hay muchas formas, pero la más común es entrar a través de los suplementos que las madres tienen que consumir durante el embarazo y que son recetados por sus médicos. Hay mucha suplementación que está alterada, pero hay mujeres que intuitivamente lo hacen diferente y no consumen esas específicas suplementaciones. Fíjate que hay una situación que me llama un poco la atención y a lo mejor estoy pensando de más y a lo mejor no tiene nada que ver, pero ya tú me lo dirás. Oppenheimer, que es por la persona que llegamos aquí, era eh, un hombre muy inteligente que sabía la manipulación energética para crear estos portales. Pero ahora me llama la atención que hay una inteligencia artificial llamada OpenAI, que utiliza, no sé, la primera parte del nombre del apellido de este señor Oppenheimer. Tiene que ver, no tiene que ver, que es una parte de entrar a la programación, no lo es. ¿Tú qué me puedes decir, tú que estás muy relacionado con esta, que es tu forma de trabajo? Todo tiene que ver con todo. Al final las aguas no son la única forma de programación, pero ya esa parte no me corresponde. Yo solamente programo la forma de los líquidos, Ujú. porque es mi medio y es donde me interesa vivir, a través de líquidos espesos, viscosos, que me mantengan flotando a una forma y a un ritmo que me gusta. ¿Qué pasa con todos estos portales que abren en esta situación de estas bombas y ahora con esta sensación de esta guerra, donde ahora también ya es una guerra física, emocional, económica, de pensamiento, como en algún momento en la época de Oppenheimer estaba el socialismo contra el capitalismo y esa historia de obsesión hasta cierto punto y persecución por ideología. ¿Qué pasa con esta forma de ahora que estamos en esta nueva realidad y lo que se creó a partir de esta forma en que se creó esta bomba? Siempre la finalidad fue la misma: la teletransportación de más seres como nosotros, no solamente seres como yo, anfibios, sino otras especies que conviven en la Tierra. Al final, todas estas formas entran a partir de un gran desastre o de una gran apertura que la Tierra puede hacer a partir del quiebre de las almas. Si no hay un quiebre, no hay una transformación. Entonces, para quebrar un alma tiene que haber toda esta preparación de estos estados de angustia y de esta forma como de desconfianza de unos y otros para generar este momento en que suceda algo y las almas ya estén listas para romperse. Claro, se va preparando el terreno poco a poco, y cuando la persona está predispuesta a entenderlo de una forma y no de otra, ahí se ataca. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo cambias tú la frecuencia del flujo de los líquidos humanos a partir de estas programaciones? ¿Cómo empieza la programación? Por ejemplo, es un ejemplo. Si un hombre por lo general está en, vamos a decir, en un punto medio, en 10, ¿cómo vas cambiando, cómo vas haciendo la programación para que empiece a llegar al punto donde sea el momento justo en donde el quiebre se dé y estén listos para hacer
lo que ustedes hacen energéticamente? En todas las épocas fue una forma distinta. Ujú, Antes las mentes eran un poco más simples ujú, y eran más difíciles de quebrar. ujú, Hoy día hay que inyectar demasiados estímulos porque a pesar de que las mentes siguen siendo débiles en algún punto, es como que tomaron una forma blanda de moverse ujú, y esa estructura se vuelve escurridiza. Cuando uno pone una programación por un lado, esa ujú, mente busca otra cosa y busca otra cosa y no queda estable en ningún lugar. Para ujú, generar una programación se necesita estabilidad. ujú. Y es algo que hoy cuesta un poco, pero que se logra a través de ciertas adicciones, sobre todo a toda la tecnología actual que presenta la Tierra Ujú, y que va proyectando esa manera de enfoque que se necesita para que no exista esta distracción y que realmente se pueda programar. ujú. En esta forma, entonces entras por los ojos, o sea, porque Sí, por los oídos, o sea, entras por los sentidos. principalmente por el agua de los ojos, Ujú, por la lágrima. ujú. ¿Y de ahí a dónde te mueves? Voy directo a la glándula pineal. Ujú, El programa envuelve la glándula pineal, la chica, ujú, se mueve la pituitaria, la envuelve también, ujú, baja por la médula espinal, envuelve unos nervios que están en la parte del coxis y van envolviendo la estructura del sistema nervioso a medida que la persona va reaccionando. Esto hace que la persona se vuelva aparentemente más apática y menos expresiva en la comunicación o en la interacción humana. Con emociones más controladas, con emociones menos genuinas y con formas de mover sus líquidos mucho más limitadas. Cuando Oppenheimer era joven, tuvo la oportunidad de llevar mm, la academia de una escuela muy importante. Y llevar la academia es mostrar la forma de pensamiento y mostrar la forma en la que los futuros científicos eh, se moverán. ¿Qué es lo que él tenía como cometido al estar en esta situación con jóvenes y sobre todo al ser responsable del departamento en Estados Unidos de la defensa y de la creación de armas nucleares? El mismo fin que tengo yo como especie, programar. La Programa. educación no es más que extractos programáticos para que las ciencias duras y todas las disciplinas enseñadas de una forma teórica Ujú, comiencen a plantear una manera de hacer las cosas que es rígida, estable y permanente. Es así que se ha creado la educación como una forma de control a la humanidad. mm, El punto aquí es que la educación
es para un porcentaje poblacional limitado, se podría decir, Ujú, y cuando se entendió que no todos accedían a ella, se tuvieron que programar otras maneras de seguir estos lineamientos y estas estructuras. ujú, Una forma más de programar es cómo la televisión imprime en, en la visión humana ujú. una manera de ver estas disciplinas y estas formas de estudio. El prestigio inherente que cada figura médica, figura de los físicos, como Oppenheimer, ellos fueron marcando hitos, pero en base a la fuerza que le da el, el pensamiento colectivo y la creencia de que estos personajes tienen un conocimiento mucho más avanzado y son más que ellos por tener una determinada educación. Entonces la educación genera una doble programación, una para los que se educan, que están estructurados mentalmente con una forma específica de pensamiento de acuerdo a la rama de habilidad que prefirió elegir para el estudio, y para los que no son estudiosos sentirse incompetentes frente a los estudiosos. Ok, otra cosa. En esa época también hubo muchos científicos alemanes, franceses, que fueron parte del equipo de esta construcción de esa arma. Cuando sucedió esta situación de la explosión de esta bomba, muchos se autoexiliaron. Oppenheimer tuvo una crisis bastante fuerte, pero también hubo científicos como por ejemplo Einstein que voltearon hacia otra perspectiva. Estos científicos trabajaban o estaban ligados con tu trabajo. Muchos sí, la mayoría de manera inconsciente. Uh-huh. Casi todos, al estar involucrados en las aguas y al actuar de una determinada forma por el tipo de trabajo y de disciplina que lleva adelante, están manipulados. Emocionalmente se vuelven personas frías, sin escrúpulos y sin amor por su propia humanidad. Bueno, pero es que, por ejemplo, Oppenheimer ni siquiera era tan humano. Claro que no, era uno de los nuestros. Uh-huh. Y por ejemplo, vamos a hablar de otro científico, por ejemplo, Einstein, con su teoría de la relatividad, que se basa en muchas teorías de la física y de la física cuántica moderna a partir de esta descripción que él hace. Hay entidades que están autónomas a mi control. Uh-huh, Este personaje uh-huh, tiene otros tipos de lineamientos que son distintos uh-huh, y está más relacionado a otros personajes como Tesla y como Edison, que están más vinculados a otras entidades que tienen relación con la energía eléctrica y con la manera de moverse a través del tiempo, a través de, no sé si son nosotros trabajamos con portales y ellos trabajan con cordones. mm,
Ok, entonces son formas diferentes. Son formas diferentes. Los portales son un solo agujero. Los cordones son sucesiones de perforaciones. Muy bien. ¿Algo más que me quieras comentar, que me quieras decir? No. Fede desconecta. ¿Cómo te sientes, Fede? Bien, me estaba costando cada vez más respirar un poco porque como era este ser. Ok. ¿Cómo percibiste la forma de él sentirse cuestionado de ciertas situaciones? Absolutamente frívolo, no tenía, como que no se le movía un pelo de nada y como que no sentía nada, o sea, era como un ser sin emociones. Ok. Y en esta forma en la que él describe la sociedad actual, bueno, esto es una sociedad, ahorita que decías de las emociones, muy narcisista en este momento, donde no nos importa el otro, y observas si todo esto es el resultado de toda esta programación que él aparentemente desde hace mucho tiempo está operando. Un poco sí, y es porque, como él decía, que esa viscosidad Ujú, que se va produciendo en las aguas del cuerpo va haciendo que todas las reacciones emocionales ujú. estén alteradas. Entonces el cuerpo se vuelve una cosa mucho más densa de habitar y mucho más reactiva para las reacciones en convivencia con otros. Entonces se transforma en una persona de a poco más hostil incluso consigo misma. Ahora vamos a hacer algo. Por ejemplo, esta película que ahora está tan de moda, esta Oppenheimer, en este mostrarle, yo no he visto la película, pero lo que se ha visto, lo que he leído en algunos resúmenes, es que muestran dos visiones. La visión de él y la visión de las personas que estaban a su alrededor y convivían con él. ¿Por qué presentar esta película en este momento? ¿Por qué presentarla bajo esas dos perspectivas? Observa la energía de la película, del director y del productor, qué es lo que quieren hacer con esta energía al mostrarla al público y aparte con tanto bombo y platillo. Bueno, lo primero que percibo es que al tener dos perspectivas, energéticamente la anatomía de las personas que miran la película es como que si se dividiera un ojo bien hacia la derecha y un ojo bien hacia la izquierda, y las visiones se mantienen sin un eje estructural. Entonces lo que hace es abrir una parte emocional a la aceptación de las ideas de la destrucción, y es como una manera de polarizar mucho más el campo energético de las personas para que estén aceptando continuamente formas de autodestrucción y de destrucción masiva hacia los demás humanos. Es un primado negativo muy fuerte esta película. Ujú. Ok. En esta forma, entonces, ellos quieren seguir reafirmando, confirmando una programación que aparentemente ya existe, es simplemente activar ciertos puntos importantes o primordiales para que esto se ejecute. Si es así, y lo que va haciendo es es como que en esa apertura de los dos ojos deja libre el espacio como un cono directo hacia la glándula pineal, y lo que hace es que la información entra directo a la parte etérica de la persona. Yo cuando estoy ahí viendo cómo va reaccionando la gente con la película es como si fuera una doble línea, y la parte de la línea en la que va imprimiendo
esa forma de destrucción y de suicidio y de formas de asesinato también van como por una línea debajo y envuelven así la glándula pineal por detrás y va generando como unas ciertas letras de programación que en algún momento están dispuestas a la activación. Ok. Bueno, esto no tiene nada que ver con Oppenheimer, pero lo tengo que preguntar. Ahorita salieron tres películas aparentemente con un primado negativo importante. Una que aparentemente nadie quiere y que todo el mundo está en contra de ella, la que vimos de este Freedom. Otra, la de la Barbie, donde aparentemente, ni siquiera he visto la película, pero donde también aparentemente hay una forma de observar la cuestión humana desde otra perspectiva. Y ahora también esta de Oppenheimer, que pues siento que es un bombardeo de muchas cosas hacia la misma mente humana. Observa si estas tres programaciones van enfocadas hacia un lineamiento, hacia una forma, o por qué han salido las tres casi al mismo tiempo. Van enfocadas a lo mismo, pero para diferentes tipos de público y de mente y de forma de percepción de las emociones. Yo percibo que toda la finalidad es un gran plan de despoblación mundial Ujú. que lo que va haciendo es ir como ablandando las formas de ver para ir naturalizando las maneras en cómo el humano va siendo autodestruido. Entonces es como que se acepta de manera inconsciente que te maten. Imagínate. Muy bien. Sí. Vamos a desconectar, Fede, y desconectada de todo y de todos, regresas donde está tu vida, donde está tu respiración en este momento presente. Respiras profundo y regresas. Fede, ¿cómo te fue? Muy bien. De nuevo, yendo a diferentes ramas. Claro, pero muy fuerte la sesión, ¿no? Muy, muy, hasta intrusiva estas energías y Sí, estas formas. Bueno, vamos a cortar aquí. Gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Gracias, Fede. Y vamos a cortar la grabación. Bye.